Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online Pasado, Presente y Futuro del abordaje del cáncer de pulmón, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón 2022. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario tiene como objetivo proporcionar información real y veraz a los pacientes para que puedan afrontar de la mejor forma posible la enfermedad. Para ello, contamos con la presencia del doctor José Gómez Codina, jefe de Oncología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Pues muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por la oportunidad que me dais de estar aquí compartiendo en este día tan significativo como es el Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón para dar información y para intentar que los pacientes tengan una información veraz de lo que es el cáncer de pulmón. Por lo tanto, lo primero es agradeceros la invitación y segundo, decir que evidentemente el tema es extraordinariamente amplio. El cáncer de pulmón se ha hecho una enfermedad tremendamente compleja, lo cual es una muy buena noticia, por cierto, pero quiero decir que seguramente me pasaré de tiempo de la media hora porque hay muchísimos aspectos de comentar y aunque trataré de ser lo más conciso posible, pues tampoco quiero, digamos, que se queden aspectos sin aclarar de cara a los pacientes. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Y como siempre, y adelante, con ustedes. Vale, pues lo primero es que voy a intentar facilitarles una panorámica de lo que supone a fecha de hoy el cáncer de pulmón en cuanto a cómo se diagnostica, a qué problemas tenemos, a qué tratamientos tenemos y a lo complejo que es esta enfermedad, ¿no? Y lo primero es hablar de qué significa el cáncer de pulmón. Si vemos las cifras globales de la incidencia de cáncer, sabemos que el cáncer en su globalidad aumenta lentamente en nuestra sociedad. Estos son datos españoles. Y ese aumento tiene más que ver sobre todo con el aumento de la esperanza de vida. Y la buena noticia es que si ustedes se fijan en esta gráfica que estoy señalando, la mortalidad por cáncer en España, afortunadamente, desde hace ya unos años ha empezado a disminuir. Esto es una muy buena noticia porque entre hombres y mujeres pues la mortalidad por cáncer va mejorando, lo cual quiere decir que estamos haciendo mejor las cosas. De todas maneras, el cáncer de pulmón no tiene tantas buenas noticias. El cáncer de pulmón supone 31.000 casos nuevos en España cada año, es decir, es una enfermedad muy prevalente y además y desgraciadamente es una enfermedad que produce más de 20.000 muertes al año. Es decir, es una enfermedad de una alta letalidad y que todavía no somos capaces de curar más que un porcentaje relativamente pequeño. A pesar de esto, ya les adelanto que se están produciendo numerosos adelantos, numerosos avances y por lo tanto somos moderadamente optimistas en cuanto a lo que tiene que ver el próximo futuro. Y aquí la mala noticia es que sí, así como de manera global, como decía antes, la mortalidad por cáncer está disminuyendo en ambos sexos, si vemos lo que está pasando específicamente en cáncer de pulmón, pues lo que vemos es que sí es cierto que la mortalidad en hombres ha empezado ya a disminuir, afortunadamente, probablemente por la disminución del hábito tabáquico, pero en mujeres y desgraciadamente en nuestro país, con datos reales, la mortalidad por cáncer de pulmón sigue aumentando de una manera preocupante. Y esto, sin duda, tiene que ver con el hecho del hábito tabáquico. Por tanto, tenemos que hablar del tabaco. El tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón. Aproximadamente el 85% de los cánceres de pulmón tienen que ver con el tabaco. Es decir, si no existiera el tabaco o no existiera el hábito de fumar, habría un 85% menos de cáncer de pulmón. Piensen lo que eso significa. Y esto lo sabemos desde hace demasiados años. Lo sabemos desde los años 50. Prácticamente desde 1950 sabemos que el cáncer de pulmón, la primera causa del mismo es el hábito de fumar. Por tanto, tenemos una causa muy reconocible y que deberíamos de centrar la mayor parte de nuestros esfuerzos en disminuir el hábito de fumar entre la población, porque esto es lo que mejores resultados nos daría de manera inmediata. Bien, sabemos que el fumar produce cáncer de pulmón, pero cuanto uno más fuma y cuanto más tiempo fuma, pues evidentemente el riesgo de cáncer de pulmón aumenta. El tabaco mata 5 millones de personas al año en el mundo cada año, es decir, es una barbaridad, es una cifra enorme de pacientes que desgraciadamente mueren, no solo por cáncer de pulmón, sino por algunas otras enfermedades, pero probablemente el cáncer de pulmón sea de las más letales. Y eso tiene que ver
pues con muchas cosas, pero durante muchísimos años, durante demasiados años, pues los galanes del cine más seductores y mejores actores pues fumaban, ¿no? Eso traducía o trasladaba a la sociedad un mensaje de que el tabaco pues era algo positivo y era algo beneficioso, ¿no? Las mujeres, las actrices más maravillosas, más sexys y más guapas, pues fumaban todas en las películas, con lo cual, pues tampoco. Y, por tanto, fumar durante muchos años se ha considerado una actividad que era sexy, que era elegante, que era apacible y que además era respetable, lo cual, pues imagínense lo que supone. Y además esto se hacía en muchas ocasiones, pues eso, con una publicidad que nos bombardeaba constantemente por todos los sitios, en todos los medios de comunicación, y además, y desgraciadamente, en muchas ocasiones con la complicidad de los propios médicos durante muchos años. Los médicos no hicieron una puesta en común en contra del hábito del tabaco que hubiera sido muy, muy, muy positiva. Evidentemente esto es del pasado, hoy en día sí que estamos todos alineados en la misma dirección, pero piensen que durante demasiados años, incluso los médicos, pues no fuimos, digamos, luchadores contra el tabaco. Además, pues nuestros políticos tampoco es que han predicado con el ejemplo. Es decir, como pueden ver, pues la mayor parte de nuestros políticos han aparecido en público fumando, lo cual pues transmite a la sociedad un mensaje determinado. Bueno, afortunadamente en estos momentos ya solo fuman los malos en las películas, solo fuman los villanos y por tanto pues vamos bien. Es decir, por lo menos el mensaje que estamos trasladando a la sociedad es de que el tabaco se asocia con el mal, lo cual, como digo, es bueno porque en realidad es una causa muy peligrosa. La única solución contra el tabaco es luchar contra la incorporación de los jóvenes al hábito de fumar. Es decir, cuando una persona empieza a fumar ya es mucho más difícil conseguir que lo abandone. Por tanto, tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en que los jóvenes no empiecen a fumar. Es decir, que desde muy pequeños los eduquemos, hagamos un gran esfuerzo de educación para que la gente joven no entre en el hábito del tabaco. Esto es el aspecto más importante probablemente de todo lo que les tenga que decir hoy. Porque si consiguiéramos que no se entraran en el hábito del tabaco, como digo, el cáncer de pulmón y su mortalidad disminuirían de una manera rapidísima y muy evidente. Bien, hay que pensar, entrando a qué es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad que, desgraciadamente, como les decía, mata mucho. Y mata mucho porque muy pocos pacientes se diagnostican en estadios iniciales. La mayor parte de los casos se diagnostican en estadios muy avanzados. Por tanto, incluso con la mejor de las cirugías, incluso con la mejor de los tratamientos, hay muchos pacientes que desgraciadamente acaban falleciendo por su enfermedad. Por lo tanto, si tenemos una población de riesgo fácilmente identificable, es decir, aquellos pacientes que son grandes fumadores, pues algo deberíamos de pensar que el diagnóstico precoz, que hacer alguna campaña de diagnóstico precoz debería de ser positiva. Por lo tanto, bueno, pues hay mucha gente que durante mucho tiempo ha pensado que los programas de diagnóstico precoz pueden ser atractivos y jugar algún papel en el cáncer de pulmón. Esto es una cuestión sometida a mucho debate. Esta misma mañana me encuentro en Barcelona en la reunión del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y ha habido un encendido debate y una polémica bastante importante acerca del hecho de que los programas de diagnóstico precoz sean positivos o no de cara a la sociedad. Porque también tienen problemas los programas de diagnóstico precoz. Es decir, podemos diagnosticar más tumores de los necesarios, de alguna manera, el exceso diagnóstico, es decir, diagnosticar enfermedades que no van a afectar al paciente. Sabemos que hay cánceres que tienen un curso muy poco agresivo y, por lo tanto, puede haber pacientes que se mueran de viejecitos o de cualquier otra enfermedad antes que su tumor les hubiera hecho daño y, por lo tanto, si lo diagnosticamos antes y lo sometemos a tratamientos, probablemente estamos haciendo un exceso de tratamiento. Y lo más importante de todo es que los programas de cribado poblacional deben de tener como objetivo disminuir la mortalidad. Y a veces ocurre que en algunos cánceres, por ejemplo, el cáncer de próstata está demostrado que aunque somos capaces de diagnosticar más, no somos capaces de disminuir la mortalidad y, por tanto, no está indicado hacer diagnóstico precoz, en este caso en cáncer de próstata. Cáncer de pulmón, como digo, las cosas no están tan claras, porque como decía mi antiguo jefe, el doctor Herranz, que sabía mucho de diagnóstico precoz y que fue el que puso en marcha el plan de diagnóstico precoz de la Comunidad Valenciana en cáncer de mama, él siempre nos decía que el objetivo de un programa de cribado poblacional no es diagnosticar más cánceres, no es diagnosticar más cánceres, es curar más cánceres. Y esto
no siempre va de la mano. Por tanto, como digo, es un tema sometido a debate. En Estados Unidos, en estos momentos, algunas de las agencias estatales recomiendan el hacer estudios de TAC torácico, de tomografía torácica de bajas dosis en pacientes fumadores para intentar diagnosticar cánceres de pulmón en estadios precoces. Y, de hecho, esto está demostrado en algunos estudios hasta el punto de que es probable que se pueda disminuir un 20% la mortalidad en ese grupo de población, pero, insisto, en una población muy seleccionada, con unos controles muy grandes que son difíciles de aplicar en el ámbito de la realidad. Hasta tal punto que, como digo, en Estados Unidos pues se recomienda hacer un TAC de baja dosis cada año, cada 2 años, a cualquier paciente entre 50 y 80 años con buen estado general que tenga una historia de tabaquismo importante y que, después de comentarle al paciente los riesgos y beneficios de hacerse este tipo de estudios, sí que se recomienda que se puedan hacer, pero esto en Europa no es así. Las agencias europeas y la Sociedad Europea de Oncología Médica y la Sociedad Española de Oncología Médica todavía a fecha de hoy no recomiendan de una manera clara la realización de diagnóstico de programas de cribado poblacional, porque todavía se enfrentan a problemas técnicos muy importantes, a problemas de infraestructura importantes, a problemas de coste-beneficio, es decir, son programas muy caros y que no está todavía nada claro que consigan disminuir la mortalidad. Por tanto, es un tema de debate, es un tema muy interesante, pensamos que algún beneficio puede aportar, pero se enfrenta a problemas prácticos bastante importantes. Como digo, es un tema de debate que está ahí y que muchas veces para los pacientes, lógicamente, y para sus familiares, es una demanda el que se establezcan planes de diagnóstico precoz en nuestro país, pero, como digo, esto no es tan fácil ni está tan demostrado. Es decir, hay mucha polémica y a fecha de hoy, como digo, los organismos que respaldan este tipo de decisiones, pues no lo respaldan porque se piensa que los datos todavía no son suficientemente maduros. Bien, cáncer de pulmón hay 2 grandes grupos, o había 2 grandes grupos cuando yo estudié la carrera, el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células grandes, ¿no? Esto era todo lo que teníamos, no había nada más, pero lo que está pasando es que el cáncer de pulmón, de ser 2 enfermedades prácticamente y nada más, se ha convertido, es decir, esto es lo que había cuando yo estudié, cáncer de pulmón de célula pequeña y cáncer de pulmón de célula grande. El de célula pequeña era mucho más frecuente, sigue estando ahí, aproximadamente el 15%, el 85% célula grande. Años después empezamos a darnos cuenta de que la variedad histológica, el hecho de que fueran escamosos, adenocarcinomas, etcétera, también tenía importancia pronóstica. Pero lo que está pasando a fecha de hoy es que lo que antes eran 2 enfermedades se ha convertido al menos en esto, es decir, en un montón de enfermedades diferentes. Cada uno de estos subgrupos tiene unas características biológicas y en muchos casos ya un tratamiento específico. Por tanto, hemos pasado de una época en la que el cáncer de pulmón era una cosa homogénea y toda ella igual, a una situación en la que tenemos muchos tipos histológicos, muchas formas de presentación, muchas variedades clínicas y muchas de ellas, como digo, con tratamientos específicos y con muchos mejores resultados que cuando considerábamos el cáncer como una unidad todo el igual. Por tanto, otro mensaje importante es que el cáncer de pulmón se ha convertido en un conjunto muy grande de enfermedades. Cierto es que con números muy pequeños, es decir, hay grupos de cáncer de pulmón que son el 1% del global del cáncer de pulmón, pero que ya tienen tratamientos específicos. Por tanto, hay un porcentaje, puede ser un tercio, por ejemplo, de los pacientes que en estos momentos tengan tratamientos muy específicos y mucho más eficaces que los que teníamos. Por tanto, enfermedad compleja, enfermedad en la que hay muchas variedades, no es solo una enfermedad, no podemos hablar de cáncer de pulmón, hay muchísimas variedades de cáncer de pulmón y digamos, esto se hace cada día más complejo. Es decir, cada día hay más variedades y cada día tenemos más perspectivas. Por tanto, otro mensaje, heterogeneidad, dificultad, complejidad. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el cáncer de pulmón, una vez aparecen síntomas que pueden ser sospechosos, como la tos, como el sangrado, el arrancar sangre con la tos, dolor en el tórax o cualquier otro síntoma que pueda poner en alarma, pues debe hacerse una serie de pruebas. Las más importantes probablemente sean un TAC y una broncoscopia, son las 2 exploraciones que nos van a dar el diagnóstico.
Y en algunos casos pues habrá que hacer algunas otras pruebas complementarias, como puede ser un PET, una resonancia, etcétera. La placa de tórax clásica de toda la vida pues sigue siendo una exploración imprescindible, siempre nos aporta datos y siempre es bueno que en la historia clínica exista una radiografía de tórax del paciente, pero la exploración más importante, como digo, es el TAC, porque el TAC nos permite al mismo tiempo estudiar el tumor, estudiar sus posibles metástasis, estudiar la afectación de los ganglios regionales. Por tanto, es, digamos, la exploración más rentable. En algunos casos, muy pocos realmente, necesitaremos una resonancia, como por ejemplo en los tumores del estrecho torácico superior, aunque la mayoría de los casos, como digo, la resonancia tiene poco valor en cáncer de pulmón. Y la exploración, digamos, que está introduciéndose y que más utilidad nos está dando es el PET, el PET-TAC, aunque el PET-TAC es muy útil para diagnosticar enfermedad ganglionar cuando está afectando el mediastino o cuando hay alguna metástasis a distancia que no somos capaces de ver por otros medios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en muchos casos será una exploración útil y en muchos otros no será necesaria. Si un paciente sabemos por el TAC convencional que tiene metástasis hepáticas, por ejemplo, no es necesario confirmarlo con un PET en el 99% de los casos. Con el TAC será suficiente. Por tanto, cáncer de pulmón, PET es una herramienta muy, muy interesante, muy buena, muy, muy, muy útil, pero no para todos, no es necesaria para todos los casos. Porque además el PET tiene un problema y es que tiene mucho falso positivo. Es decir, en el PET podemos ver, digamos, hallazgos sospechosos, pero que no correspondan a enfermedad tumoral. Es decir, a veces simplemente una inflamación, una tuberculosis, una neumonía o cualquier otro proceso infeccioso inflamatorio puede dar la sensación positiva de que hay una captación sospechosa de ser maligna y no lo es. Por lo tanto, el PET también tiene, digamos, muchas consideraciones. Es una exploración, como digo, importante, pero no es necesaria en todos los casos. Cuando hay, sobre todo en aquellos pacientes en los que nos planteamos la intervención quirúrgica, es importante, precisamente por lo que les he dicho de que el PET tiene mucho falso positivo, el confirmar que si el PET nos dice que puede haber ganglios afectados en el mediastino, es importante confirmarlo histológicamente o citológicamente. Y para eso, pues toda la vida hemos hecho mediastinoscopia. La mediastinoscopia es una intervención quirúrgica con sus pequeños riesgos y sobre todo es una intervención quirúrgica con anestesia, etcétera. Y hoy en día, en la mayor parte de los casos, no es necesario, todavía en algunos sí, pero en muchos casos simplemente con la ecobroncoscopia, introduciendo un ecógrafo a través del endoscopio hasta dentro de los bronquios y desde dentro de los bronquios podemos biopsiar con aguja los ganglios que hay en el mediastino. Son unas exploraciones muy útiles para saber exactamente dónde está la enfermedad y qué órganos o qué extensión tiene la enfermedad. Sobre todo en casos, como digo, en los que nos planteamos la intervención quirúrgica, ahora hablaremos de eso, donde es importante estar seguros de qué tenemos dentro del tórax, qué está pasando dentro del tórax y qué está pasando, por ejemplo, con los ganglios del mediastino, que es muy importante saber si están afectados o no de cara a la intervención. Bien, con las exploraciones que le hagamos al paciente, estableceremos su extensión, es lo que denominamos el TNM, ahora hablaré de él, pero tanto la estirpe histológica, es decir, saber si es un adenocarcinoma, un epidermoide, etcétera, qué variables clínicas, cómo está el paciente, qué comorbilidad tiene, y hoy en día ya es imprescindible conocer toda una serie de marcadores biológicos de cada uno de los casos. ¿Por qué? Por lo que les comentaba antes, porque ya no es solo un grupo, ya no solo es una enfermedad que son células grandes o células pequeñas, es mucho más. Tenemos que hacer estudios genéticos y moleculares para conocer esas variedades que les comentaba antes, que son poco frecuentes, pero que pueden tener tratamientos específicos y mejorar el pronóstico de los pacientes. Por tanto, hoy en día, en la mayor parte de los casos, necesitamos hacer estudios mucho más complejos que la propia biopsia para conocer la variedad molecular del caso, por si acaso pueda tener un tratamiento específico con mejor pronóstico. El TNM, como saben, es el sistema de clasificación internacional. El T es tumor, N es ganglio linfático, M es metástasis. Es un esquema que diseñó el doctor Clifton Muntan allá por los años 90 y desde entonces pues seguimos utilizando. Se han hecho múltiples actualizaciones. Esta es la antigua, la de Muntan, pero cada X años se hace actualizaciones del sistema TNM que se basa en lo que en el valor del tumor, etcétera, y en el mapa ganglionar del doctor Naruque, que también seguimos utilizando para decir exactamente dónde está la enfermedad. Simplemente que sepan que esto es cómo trabajamos.
cómo tratamos el cáncer de pulmón de célula no pequeña. El cáncer de pulmón de célula, el cáncer en general, las herramientas clásicas para tratar el cáncer de pulmón siempre han sido la cirugía, la radioterapia y el tratamiento médico del cáncer, quimioterapia, inmunoterapia, tratamientos dirigidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en general podemos decir que cuando el cáncer de pulmón es una enfermedad local, es una enfermedad localizada, el tratamiento más importante en general, como digo, será la cirugía. En el caso de que tenga una enfermedad localmente avanzada, es decir, es una enfermedad que está en el tórax, pero que está muy extendida dentro del tórax, entonces el tratamiento, en la mayor parte de los casos, el tratamiento más importante será la quimioterapia y la radioterapia asociadas. Y en el caso de la enfermedad metastática, que desgraciadamente, como digo, aproximadamente la mitad de los pacientes o más de la mitad de los pacientes se diagnostican ya en fase de metástasis, el tratamiento será tratamiento médico. Aquí el papel de la cirugía es secundario, el papel de la radioterapia es complementario. Por lo tanto, en general, en todos los casos, es muy importante que trabajemos en equipo, que trabajemos de una manera multidisciplinar, que casi todos los cánceres de pulmón deben de ser evaluados por un comité de tórax, un comité de neoplasias torácicas, donde nos reunimos los diferentes especialistas que estamos implicados en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón, los neumólogos, los oncólogos radioterapéuticos, los radiólogos, los médicos nucleares, los anatomopatólogos, los biólogos moleculares, los cirujanos torácicos, etcétera, etcétera. Nos reunimos periódicamente. Esta es una reunión de nuestro comité de tórax de mi hospital. Nos reunimos todas las semanas y revisamos uno por uno todos los cánceres de pulmón nuevos que se diagnostican. Y se plantean las dudas que plantea el caso y se diseña la estrategia terapéutica adecuada para cada uno de ellos. Y es muy importante que esto lo hagamos en equipo. Y aquí hay neumólogos, hay médicos nucleares, hay cirujanos torácicos, hay radiólogos, hay oncólogos, hay patólogos, hay de todas las especialidades. Y insisto, esta manera de trabajar es la más importante para conseguir buenos resultados con nuestros pacientes, donde el estudio, la discusión y el diseño terapéutico se hagan siempre en equipo. Evidentemente, ven más 30 ojos que 2. Y esto es muy importante. En la oncología moderna se basa en tratamientos multidisciplinares donde todos tenemos que trabajar en equipo. Simplemente recordar algunos conceptos. Cuando hay una intervención quirúrgica, ahora hablaremos, y damos tratamiento antes de la intervención, estamos hablando de tratamiento neoadyuvante. Cuando el tratamiento lo damos después, estamos hablando de tratamiento adyuvante. Simplemente para que ustedes tengan este concepto claro. Neoadyuvante es antes de la cirugía, adyuvante es después de la cirugía. Bueno, estadios iniciales, estadios 1 y 2, es decir, estadios donde hay un tumor en el tórax y como mucho, el estadio 2, que son que tengan ganglios en el hilio pulmonar, es decir, tienen ganglios en la primera estación gangliosa. Son casos donde el tratamiento, como digo, lo más importante es la cirugía. Desde los años 30, donde se hizo la primera neumonectomía, pues sabemos que la cirugía es un tratamiento de gran importancia y probablemente el más importante en estos casos precoces o estos casos que se diagnostican en estadios precoces. La cirugía sabemos que tiene una serie de técnicas quirúrgicas que hay que conocer y que los cirujanos torácicos son los que lo manejan. Pero a pesar de todo, y no les he querido poner cifras para no asustarles, incluso aquellos pacientes con enfermedad limitada que son quirúrgicamente abordables y que se operan y que se reseca el tumor, incluso en esos casos, desgraciadamente, el pronóstico es malo. Muchos pacientes, a pesar de una cirugía correcta, recaerán de su enfermedad. Evidentemente, no recae lo mismo un tumor de 1 centímetro que un tumor de 8 centímetros. Obviamente, pero insisto, globalmente los enfermos que se operan de un cáncer de pulmón tienen un pronóstico moderadamente malo y muchos recaerán. Por tanto, si la cirugía ella sola no es capaz de curar a todos los pacientes, ni muchísimo menos, necesitamos algún tipo, o deberíamos de pensar que necesitamos algún otro tipo de tratamiento para mejorar los resultados de la cirugía. Entonces, durante muchos años se hizo radioterapia en estos casos, insisto, estadios 1 y 2, enfermedad localizada o enfermedad con ganglios iliares, no mediastínicos, no en el centro del tórax, sino solamente en el pulmón, digamos. En estos casos, la radioterapia, si damos radioterapia después de la operación, empeora los resultados. Por lo tanto, es un grupo donde no se debe de hacer radioterapia después de la cirugía
porque no añade ningún beneficio. Por tanto, radioterapia no, y quimioterapia sí. Quimioterapia se demostró desde los años 90 que el dar quimioterapia después de una cirugía disminuye el riesgo de recaída. Es verdad que esa disminución porcentualmente es muy escasa, pero es decir, conseguimos con la quimioterapia disminuir el riesgo de muerte de esos pacientes en un 13% y aproximadamente aumentar la supervivencia un 5%. Esto parece poco, pero estas son las curvas que siempre nos presentan cuando hablamos de quimioterapia adyuvante después de la cirugía, y aunque está plenamente demostrado el claro beneficio de la quimioterapia adyuvante, es cierto que la magnitud de ese beneficio es pequeña, pero es el mismo porcentaje que se produce en otros tumores donde todos aceptamos que la quimioterapia adyuvante es estándar, como por ejemplo el cáncer de mama. El cáncer de mama, después de una intervención, en muchos casos les damos quimioterapia adyuvante, todo el mundo lo vemos como normal y la magnitud del beneficio es exactamente la misma. ¿Qué utilizamos? Dobletes de cisplatino con otro fármaco, generalmente vinorelbina o algún otro. Hasta fechas recientes esto era el tratamiento más indicado y por lo tanto la quimioterapia adyuvante, es decir, ofrecer tratamiento con quimioterapia a un paciente a que le has operado de un cáncer de pulmón debería de ser una práctica estándar. ¿Qué pasa si en vez de darle quimioterapia después se la damos antes? O quimioradio se lo damos antes de la intervención. Bueno, es una estrategia que es interesante, tiene ventajas, tiene algunas ventajas interesantes y llevamos muchos años haciendo. Bueno, cuando uno junta todos los estudios y hace lo que llamamos un metaanálisis, bueno, pues hay un pequeño beneficio de hacer un tratamiento antes de la intervención. Pero ese beneficio es de una magnitud muy parecida, el beneficio es modesto y la magnitud es similar a hacerlo después. Se enfrenta a problemas, es factible y es eficaz, pero en general las guías no recomiendan su empleo, salvo fuera de los ensayos clínicos, aunque, insisto, en el contexto de un comité de tórax multidisciplinar, en algún caso se podría valorar y los cirujanos torácicos pueden recomendar que le demos un tratamiento previo al paciente para llevarlo después a quirófano. Por tanto, en estadios 1 y 2, la cirugía es el tratamiento más importante, siempre que sea posible lobectomía, o sea, quitar un lóbulo del pulmón. Saben ustedes que hay 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. La cirugía correcta es quitar un lóbulo entero y los ganglios del mediastino y sacar unos cuantos ganglios del mediastino. Y en los estadios 1 y 2 es cuando hay ganglios, como digo, en el propio pulmón. Entonces, sacar esos ganglios y sacar un lóbulo del pulmón es la cirugía correcta. Que después de la cirugía, si hay ganglios, solo en los casos en los que hay ganglios, hay que ofrecerles quimioterapia a todos los pacientes. Y el dar la quimioterapia antes, bueno, en general no se considera indicado, pero algún paciente seleccionado podría beneficiarse. El estadio 3, llamamos estadio 3 cuando la enfermedad ha superado los límites del pulmón. Está dentro del tórax, pero ha superado los límites del pulmón y está básicamente cuando afecta al mediastino. El mediastino es el espacio que queda entre los dos pulmones, ¿vale? Es un espacio donde está la tráquea, donde están los grandes vasos, donde está el corazón, toda la zona entre los dos pulmones. Cuando la enfermedad afecta a los ganglios de esa zona, hablamos en general de estadio 3. Y estadio N2 es cuando hablamos de una enfermedad que está afectando a los ganglios del mediastino, al centro del pulmón. En este caso, históricamente los operábamos, pero desgraciadamente sabemos desde hace muchos años que la cirugía sola ofrece unos resultados muy pobres, de tal manera que la inmensa mayoría de los pacientes que se operaban, yo todavía viví esta época, recaían de su enfermedad y acababan falleciendo. Y desde hace muchos años empezamos a hacer quimioterapia neoadyuvante, es decir, quimioterapia previa a la intervención quirúrgica. Cuando teníamos un paciente con afectación del mediastino, le dábamos quimioterapia previa y después lo operábamos. Esto lo demostramos hace muchos años. Yo tuve el honor de participar en alguno de los estudios que esto lo demostramos allá por los años 90. Cambiamos la práctica mundial y conseguimos demostrar, pues esto es lo que conseguimos demostrar, que los pacientes que se operaban, fíjense ustedes lo mal que iban, y si les dábamos quimio, pues teníamos una cola de largos supervivientes, lo cual fue una buena noticia en aquel momento, hace muchos años, pero era, digamos, insuficiente. ¿Y tenemos mejores noticias? Sí, tenemos muy buenas noticias. En la introducción de la inmunoterapia, que a ustedes les sonará y ahora hablaremos de ella, sobre todo en la enfermedad avanzada, es decir, cuando estamos dando inmunoterapia en tumores muy avanzados, en tumores metastáticos, con unos resultados en algunos casos muy buenos, pues ya hay algunos estudios donde se da
la inmunoterapia después de la cirugía con unos resultados muy interesantes. Por lo tanto, probablemente, aunque en esto todavía hay poca experiencia, pero probablemente la inmunoterapia tendrá un rol, tendrá un papel interesante en el tratamiento complementario de la cirugía en los estadios iniciales. Y bueno, pues como a pesar de todo muchos pacientes recaían, etcétera, alguien se planteó si realmente había que operarlos o no. Quiero decir, la cirugía es una cirugía demoledora para el paciente en muchas ocasiones, una cirugía muy dura, con muchos efectos secundarios, con una pequeña mortalidad incluso, y por lo tanto, pues vale la pena preguntarse si realmente era necesario. Entonces se hicieron estudios para comparar el no hacer cirugía o hacer quimioterapia seguido de radioterapia o quimioterapia y radioterapia concomitante versus hacer quimioterapia o quimioradio y luego operar, y los resultados globalmente son similares. Es decir, la primera consecuencia es pensar que no es necesario operarlos, es decir, que realmente con quimioradio van igual. Bueno, esto es científicamente es así, es decir, los tratamientos son iguales. Si uno escarba un poco en los datos, bueno, pues te das cuenta, esto sería el global, pero te das cuenta de que aquellos pacientes que se operaban y se les hacía solo una lobectomía, en este grupo sí que parece que era mejor operarlos que no. Sin embargo, en el grupo que hacían neumonectomía iban peor que si hacíamos quimioradio, lo cual quiere decir que probablemente la cirugía globalmente es mejor, pero cuando haces neumonectomía, es decir, cuando quitas el pulmón entero, aquí sí tienes, eso es una operación ya muy seria y probablemente tiene una mortalidad, no sé cuál es, 7%, 9%, 10%, que hace que los beneficios de la cirugía queden anulados por la mortalidad del propio procedimiento. Por tanto, no sé si les estoy liando demasiado. Enfermedad localmente avanzada. En general, quimioradio es igual que quimioterapia seguida de cirugía. En general, si el paciente tiene que ir a neumonectomía por razones técnicas, el cirujano dice, no, tengo que sacarle el pulmón entero porque no puedo hacerlo de otra manera. En ese caso es mejor que no lo opere, en términos generales, y es mejor darle quimioradio, y los pacientes que el cirujano cree que puede conseguir resecar todo el tumor con una lobectomía, pues probablemente es mejor que vayan a quirófano. No sé si me he explicado, pero esta es un poco la situación real. Los estadios 3B son aquellos que claramente son inoperables. Y aunque están dentro del tórax, están afectando órganos vitales, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, los huesos de la columna, etcétera, etcétera. Y cuando hay una gran extensión local, unos ganglios enormes que están invadiendo estructuras, grandes vasos, etcétera, es un grupo de pacientes que son claramente inoperables, es decir, no se pueden operar, no se pueden resecar, mejor dicho. Y en estos casos, históricamente, el tratamiento era la radioterapia. Siempre los hemos irradiado, pero esto daba unos resultados también muy pobres, con una supervivencia pues inferior al año. Realmente es una enfermedad terrible y vivían los enfermos poco. Bueno, después hemos ido mejorando con los años, ¿no? De pasar de la radioterapia sola, pues hacíamos radioterapia y luego le dábamos algo de quimio. Luego dijimos, bueno, vamos a darle quimioterapia y luego quimioterapia y luego radioterapia. ¿Qué tal si lo hacemos junto, la quimio y la radio al mismo tiempo? ¿Qué tal si hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que ha mejorado. Así como he dicho que la radioterapia complementaria después de una cirugía aparentemente curativa en cáncer de pulmón no añadía ningún beneficio en los estadios iniciales, cierto es que en la enfermedad localmente avanzada la radioterapia es un arma terapéutica de una extraordinaria importancia y que consigue incluso la curación en un pequeño porcentaje de pacientes. Por lo tanto, tiene una utilidad importante. Y con esto hemos conseguido pues, ir aumentando poco a poco la supervivencia de los pacientes, de tal manera que antes nos vivían menos de un año, pues hoy en día hay pacientes que viven mucho más y hay, como digo, una pequeña cola de pacientes largo supervivientes. Por tanto, la mejor opción terapéutica en los pacientes con cáncer de pulmón y una enfermedad muy avanzada, pero localmente solo, el mejor tratamiento es la quimio y radioterapia concomitante, es hacer quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo. Y además, bueno, en fechas relativamente recientes, aquí también ha entrado a jugar la inmunoterapia. Y en estos momentos, pues este fue un estudio muy conocido, el estudio Pacific, que pacientes que se hacía quimioterapia y radioterapia para tratar un cáncer de pulmón localmente avanzado, después de la quimioradio se les daba inmunoterapia y los resultados son extraordinariamente mejores. O sea, duplica las posibilidades, duplica o más las posibilidades de supervivencia a largo plazo de estos pacientes. Por lo tanto,
Hoy en día la práctica estándar debería de ser en pacientes con buen estado general, en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos, hacer quimioterapia y radioterapia y después hacer tratamiento durante un año con inmunoterapia, porque esto, como digo, produce unos resultados pues muy interesantes. Todos los pacientes, como he dicho, se benefician de tratamiento combinado, los estadios 3, y deben de ser evaluados en comités multidisciplinares. Aquí es muy importante la opinión del cirujano, la opinión del radioterapeuta, la opinión del oncólogo y la opinión de todos los miembros del comité. Como digo, el papel emergente de la inmunoterapia en estos pacientes pues está siendo cada vez más importante. Pero, como digo, aproximadamente el 50% o más de los pacientes, desgraciadamente, se diagnostican en forma de enfermedad metastática, y cuando ya tienen metástasis a distancia. Ya, digamos, la enfermedad está muy extendida. Bueno, aquí, desgraciadamente, nuestro objetivo, el objetivo curativo, es un objetivo, fecha de hoy, inalcanzable. La enfermedad metastática globalmente, salvo alguna excepción, enfermedad oligometastática, etcétera, en general, el paciente metastático es un enfermo incurable, pero por el que podemos hacer mucho, al que le podemos ayudar mucho. Y nuestro objetivo debe ser prolongar la vida de ese paciente en la medida de lo posible y mejorar su vida, es decir, mejorar los síntomas, prolongar el tiempo de la progresión, hacer que el tiempo que tenga que vivir lo viva lo mejor posible. ¿Bien? Estos serían nuestros objetivos delante de un paciente con un cáncer de pulmón, con una enfermedad metastática. Y desde los años 90 sabemos que en la enfermedad metastática es mucho mejor desde el punto de vista de la supervivencia y del control de síntomas el hacer quimioterapia que no hacerlo. Por tanto, la primera lección que aprendimos, como digo, desde los años 90, es que hacer quimioterapia en estos pacientes es claramente beneficioso en términos globales. Estamos hablando de quimioterapia. Bueno, la quimioterapia mejora la supervivencia y mejora el control de síntomas en un porcentaje importante de pacientes, por tanto, en muchos casos va a ser el tratamiento que está indicado. Fármacos tenemos muchos, ya la mayor parte de ellos ya bastante antiguos. Digamos que la quimioterapia ha progresado poco en los últimos años, no tenemos fármacos nuevos, seguimos usando fármacos que se introdujeron en el mercado hace más de 20 años, pero, como digo, son claramente beneficiosos para un porcentaje de pacientes. Si uno utiliza los esquemas clásicos convencionales, hay pocas diferencias de efectividad entre unos y otros. Por tanto, pues podemos utilizar cualquiera de estos esquemas y, en general, elegiremos el tipo de tratamiento pues, en función de su toxicidad, de la comorbilidad, de la situación del paciente, etcétera, etcétera. Luego hablaré de inmunoterapia. Tratamientos de segunda línea, es decir, cuando el paciente recae, cuando el paciente lo hemos tratado con una primera línea de quimioterapia y mejora durante un tiempo y luego vuelve a empeorar, también en este caso la quimioterapia vuelve a mejorar, ser mejor que no hacer nada, hacer solo tratamiento de soporte. Fármacos como el docetaxel o como el pemetrexed consiguieron demostrar que era mejor dar cualquiera de estos dos fármacos que el tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte iban peor que los pacientes que les daban. Insisto, no son cifras demasiado halagüeñas, pero era mejor que lo que teníamos. Por tanto, incluso en segunda línea era mejor hacer quimioterapia. Pero lo que ha supuesto un enorme cambio en la estrategia global del cáncer de pulmón es a que cada vez más caminamos hacia la individualización terapéutica. Como les decía al principio, cada vez hay más tipos de cáncer de pulmón diferentes. Somos capaces de identificar tipos de cáncer de pulmón muy diferentes desde el punto de vista biológico y para los cuales ya hemos desarrollado, se están desarrollando tratamientos específicos que son más eficaces que la simple quimioterapia que utilizábamos hasta ahora, que ya sabíamos que era positiva, que era beneficiosa, pero que hoy en día tenemos cantidad de tratamientos que están mejorando las expectativas. Y esto tiene que ver con el aumento del conocimiento de la biología de los tumores malignos. En la medida en la que hemos sido capaces de aumentar el conocimiento de qué es lo que está pasando desde el punto de vista biológico dentro de la célula del tumor y en su microambiente, no solo en la célula, sino en lo que rodea la célula, es decir, en la medida en la que hemos sido capaces de entender cuáles son los procesos biológicos que están funcionando y que están contribuyendo al comportamiento maligno de esas células, en la medida en la que hemos sido capaces de averiguar de tener más información sobre estos aspectos, hemos desarrollado toda una serie de fármacos o toda una serie de estrategias terapéuticas para cada uno, prácticamente para cada uno de los tipos de
de las alteraciones biológicas que tienen estas células. Por tanto, como digo, en estos momentos hay una pléyade de nuevos fármacos que están mejorando las expectativas de estos pacientes y que básicamente consisten en esto, es decir, es la idea que desde el principio les he venido contando. Antes el cáncer era una cosa homogénea y lo que estamos haciendo es separar grupos para que sean más homogéneos y que poder ofrecerles tratamientos más específicos para estos pacientes. Quimioterapia, como les he dicho, prácticamente no hemos avanzado en los últimos 20 años. Me refiero a fármacos nuevos, etcétera, aunque sí que conocemos mejor, según el tipo histológico, qué tipo de quimioterapia tenemos que emplear, y eso también es importante, pero tenemos dos grandes grupos de nuevos tratamientos que están mejorando la perspectiva. Por un lado, lo que llamamos terapias contra dianas moleculares, es decir, aquellos cánceres de pulmón que tienen una alteración molecular específica y que si somos capaces de bloquear esa alteración molecular, somos capaces de revertir el comportamiento maligno y, por tanto, de tener buenas respuestas. Es decir, estos son lo que llamamos medicina molecular, medicina personalizada, como quieran ustedes llamarle, y que ya tenemos tratamientos específicos para algunas de las variedades de cáncer de pulmón, como por ejemplo los pacientes con mutaciones EGFR, que son aproximadamente el 15%, o las mutaciones ALK, que son el 3%, el 2, 3, 4%, y el gran grupo de las nuevas formas de inmunoterapia que están tan de moda y que, como ya les he mostrado, incluso en la enfermedad inicial está dando buenos resultados, pero en donde más experiencia tenemos es con la enfermedad avanzada, donde han cambiado completamente los estándares de tratamiento y donde además estamos viendo largos supervivientes que antes no veíamos, gracias a estos nuevos tratamientos. Esto ha llegado a la prensa de todo tipo, tanto a la prensa, digamos, profesional como a los medios de comunicación generales. Se ha hablado de las nuevas formas de tratamiento contra el cáncer, se ha hablado de la inmunoterapia, está, digamos, está de moda en todos los medios de comunicación las nuevas formas de tratamiento del cáncer. Bien, bueno, esto es lo que les he intentado yo decirles. Es decir, fíjense si en estos momentos tenemos variedades de cáncer de pulmón para las cuales tenemos tratamientos ya específicos. Si los resultados de la quimioterapia, les pongo un ejemplo, los resultados de la quimioterapia, bueno, estos son algunos de los medicamentos, digamos, dirigidos contra alteraciones moleculares muy concretas. En este caso son los inhibidores del EGFR, el más importante y el que más estamos utilizando ya son los de tercera generación, el osimertinib, pero tenemos también fármacos para otro tipo de alteraciones moleculares. Los resultados de la quimioterapia en general en cáncer de pulmón avanzado pues, nos producían aproximadamente un 30% de respuestas y en estos momentos, pues fíjense ustedes el nivel de respuestas que pueden producir este tipo de fármacos, ¿no? Estamos hablando de respuestas de más del 80%. Es decir, esto es una muy buena noticia. Son enfermos que al final acabarán progresando. No estamos hablando, y tampoco quiero engañarles con ello, no estamos hablando de curaciones a largo plazo, aunque es verdad que estamos viendo largos supervivientes, pero hablar de curaciones a largo plazo son palabras mayores. Yo no me atrevo a decir esta expresión, pero sí es verdad que estamos consiguiendo respuestas inverosímiles hace unos años. En cáncer de pulmón tener un 80% de respuestas era algo impensable hace muy poco tiempo y hoy en día ya lo estamos produciendo en algunas variedades, como digo, por ejemplo, las alteraciones de GFR, y es mucho mejor tratar con estos tratamientos moleculares que con la quimioterapia convencional. La línea amarilla sería la quimioterapia convencional, la línea azul sería los nuevos tratamientos específicos contra esa alteración molecular, en este caso EGFR, que es el factor de crecimiento epidérmico, epidermal growth factor receptor, que es una molécula que está en la superficie de la célula tumoral. Si somos capaces de bloquear ese receptor, somos capaces de cambiar el comportamiento de la célula y de conseguir buenas respuestas en estos casos. Como digo, el tratamiento molecular es mejor que la quimioterapia, que ya era mejor que no hacer nada. Pero, insisto, tenemos en estos momentos tratamientos mucho mejor. Como digo, tratamientos contra mutaciones EGFR o tratamientos contra mutaciones de ALK, por ejemplo, con unos resultados, fíjense qué diferencia en cuanto al número de respuestas y la duración de las respuestas entre la quimioterapia convencional y los nuevos tratamientos, en este caso alectinib o cualquiera de las moléculas que están en estos momentos en el mercado. Para otra alteración molecular, pues tenemos, por ejemplo, ROS1, tenemos ceritinib, para el ALK de antes también tenemos brigatinib, tenemos lorlatinib, tenemos un montón de fármacos nuevos
que son muy eficaces. Cuando vean estas curvas, este tipo de gráficas en una presentación, piensen que las rayas que van hacia abajo son los pacientes que mejoran y las rayas que van hacia arriba son los pacientes que empeoran con un tratamiento determinado. Pues fíjense lo que ocurre, en este caso con ceritinib, en las alteraciones de ROS1, como la mayor parte de los pacientes tienen algún beneficio. Evidentemente no todos, en medicina no hay ningún tratamiento que sea eficaz universalmente, pero un nivel de respuestas, como digo, pues que van cerca del 70%, lo cual pues es una muy buena noticia. En la otra de las alteraciones moleculares, por ejemplo, serían las fusiones de NTRK con tratamiento con los inhibidores de esa molécula. Pues fíjense también el nivel de respuestas que tenemos, el nivel de mejorías, es decir, cosas que antes no veíamos y que en estos momentos somos capaces de producir muy buenas respuestas y de una duración pues mucho más aceptable que la que teníamos con la quimioterapia. Y, por último, la inmunoterapia. La inmunoterapia ha sido, digamos, junto con los tratamientos moleculares que les he comentado, pues el gran avance del tratamiento del cáncer en general y del cáncer de pulmón en particular, porque es probablemente en el cáncer de pulmón donde más se ha adelantado en el tratamiento con inmunoterapia en cáncer de pulmón. Y los oncólogos siempre, desde toda la vida, habíamos soñado con la inmunoterapia, con el concepto de que las propias defensas del cuerpo humano deberían de ser capaces de reconocer a las células tumorales y de atacarlas. Y esto no sucedía. Y esto no sucedía porque en condiciones normales, la célula de las defensas, los linfocitos T, no son capaces de reconocer a la célula tumoral. No son capaces de reconocerla. La ven como una célula normal y no la atacan. Bueno, pues hemos desarrollado fármacos que llamamos inmunoterapia de inhibiciones del punto de control inmune, que lo que hacen es bloquear esa unión. Es decir, de esta manera se acoplan la célula tumoral y la célula de las defensas, y la célula de las defensas no la ataca porque piensa que es una célula normal, permítanme la expresión. Con estos fármacos lo que hacemos es romper esa cadena de tal manera que la célula de las defensas, la célula del linfocito T, reconozca como extraña a la célula tumoral y la ataque. Y gracias a esto, pues se concedió el premio Nobel hace unos años a estos dos investigadores que fueron los primeros que introdujeron o que investigaron sobre este tema, que ha sido un cambio importantísimo en el tratamiento del cáncer de pulmón. Bueno, la inmunoterapia, esto solo es un ejemplo, pero la inmunoterapia, asociada en muchas ocasiones con la quimioterapia, pues ha conseguido mejorar el pronóstico de muchos pacientes de una manera muy significativa. Por tanto, el empleo de inmunoterapia junto con quimioterapia es el tratamiento estándar de la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña en el fecha. Hay matices, obviamente, probablemente no el 100% de los pacientes se beneficien, pero sí un porcentaje elevado. La inmunoterapia asociada a quimioterapia y en algunas ocasiones en monoterapia usando solo inmunoterapia es capaz de conseguir unos resultados mucho mejores que los que teníamos hasta ahora solo con la quimioterapia. Y no me da tiempo a hablar de un tema que a mí me parece apasionante y es el papel de la microbiota, de la cantidad de microbios que viven en nuestro cuerpo, básicamente en el intestino, pero en muchas otras partes de nuestro cuerpo viven un montón de gérmenes que tienen una importancia capital en cuanto a la modulación de la respuesta inmune del cuerpo. Por lo tanto, tienen un papel importantísimo en el efecto que produce la inmunoterapia al modular el efecto de las células de las defensas. Por tanto, ya se están haciendo estudios de cómo modificar esa flora bacteriana intestinal para conseguir mejorar los resultados. Es un tema muy complejo, pero es un tema, como digo, apasionante. No puedo entrar demasiado en él, pero me parece que es un tema muy interesante y que también está saliendo en la prensa de una manera muy insistente el hecho de que el papel que tiene la microbiota humana, es decir, los gérmenes que viven con nosotros, en la respuesta inmune, en el patrón metabólico, en la obesidad, en un montón de funciones. Pero la regulación del sistema de las defensas a través de la microbiota intestinal es un tema, como digo, apasionante y muy interesante que en los próximos años seguro que va a aportar también resultados interesantes. Bien, por tanto, en conclusiones, la quimioterapia clásica hace tiempo que llegó a su techo de eficacia, era eficaz, es eficaz la quimioterapia, es mejor que no hacer nada, obviamente, pero, digamos, ha tocado techo. La inmunoterapia ha abierto una ventana de oportunidad para muchos pacientes y en aquellos casos que tengan una alteración molecular determinada, aquí los tratamientos dirigidos, con fármacos dirigidos a esa alteración molecular, sería lo más importante.
Y todo esto ha sido gracias a la investigación básica. Por lo tanto, es extraordinariamente importante que todos nos concienciemos de que la investigación sigue siendo la piedra de toque, el aspecto más importante para conseguir que la medicina avance y que mejore los resultados. Esto, por favor, que no se nos olvide. Dos palabras sobre el cáncer de pulmón de célula pequeña. El cáncer de pulmón de célula pequeña es aproximadamente el 15% del cáncer de pulmón. Es el más relacionado con el tabaco. Es un tumor de una extraordinaria agresividad. Es un paciente que sin tratamiento vive en 3 meses. Es un tumor terrible. Es un tumor que desde hace muchos años sabemos que era muy sensible a la quimioterapia, que respondía muy bien, pero a pesar de todo, la curación era escasa. Aunque sí que es verdad que en algún pequeño grupo pueden ser. Por lo tanto, ¿cómo los tratamos? Bueno, pues la enfermedad limitada, es decir, el enfermo que tiene el tumor limitado en el tórax, son un poco menos de la mitad. La quimioterapia cisplatina de topósito, por ejemplo, consigue muy buenas respuestas y si hacemos quimioterapia y radioterapia somos capaces de curar aproximadamente un 20% de este grupo. Por tanto, es importante identificarlos, saber identificar a estos pacientes con enfermedad limitada de buen pronóstico, que no tengan factores de mal pronóstico, que tengan buen estado general y entonces ahí hacer un tratamiento agresivo porque somos capaces de curar a algún paciente. Y en enfermedad diseminada, el 99% de los pacientes son incurables, desgraciadamente, pero van a responder bien a la quimioterapia convencional y van a tener buenas respuestas con mejorías sintomáticas importantes y prolongación de la expectativa de vida. Globalmente hay menos avances en el cáncer de pulmón microcítico, aunque también los está viendo. También se está introduciendo la inmunoterapia en el cáncer microcítico de pulmón, con unos resultados quizás no tan espectaculares como en el cáncer de pulmón de célula no pequeña, pero, insisto, yo creo que se está empezando a ver algún poco de luz en cuanto a la mejoría del pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, de célula pequeña. En estos casos, en los estadios limitados, hay que hacer quimioterapia y radioterapia concomitante y en los estadios extendidos, como digo, el tratamiento se basará en la quimioterapia. Es importante que la radioterapia la hagamos lo antes posible, porque cuanto antes la hacemos disminuye la mortalidad, por tanto es mejor hacerla cuanto antes posible y es mejor hacerla al mismo tiempo que secuenciar. Es decir, es mejor hacer quimio-radio al mismo tiempo que hacer primero quimio y luego radio, que es lo que hacíamos hace muchos años. Por tanto, el tratamiento correcto sería hacer quimioterapia y radioterapia simultánea. Y en el grupo de enfermedad localizada en el tórax, aquellos casos que respondan muy bien a la quimio-radio, se debería de hacer, todavía a fecha de hoy, radioterapia holocraneal profiláctica. ¿Por qué? Porque el riesgo de que estos pacientes hagan metástasis cerebrales es muy alto. Y cuando las hacen, el pronóstico es muy malo, como pueden imaginar. Y si hacemos una radioterapia previa en ausencia de metástasis, irradiamos el cerebro en dosis no muy altas, podemos prevenir la aparición de estas metástasis y mejorar la supervivencia global de estos pacientes. Tiene algún pequeño problema, tiene algún efecto secundario, pero, insisto, a fecha de hoy en las guías todavía se recomienda el hacer radioterapia holocraneal profiláctica en los pacientes con enfermedad limitada que tengan muy buena respuesta al tratamiento convencional con quimioterapia. Bueno, no hay que ser pesimistas. Si uno lo mira en perspectiva histórica, pues el pronóstico, la sobrevida de los pacientes, la probabilidad de vivir los pacientes, pues ha ido aumentando poco a poco y hay un pequeño porcentaje de pacientes que podemos curar. Bien, esto es lo que les decía de la investigación. Es importante seguir investigando, es importante seguir haciendo ensayos clínicos, es importante colaborar con los ensayos clínicos y que recordar siempre, y me lo van a permitir, que la pseudociencia a veces es mucho más peligrosa que el propio cáncer. A Steve Jobs no lo mató el cáncer, lo mató la medicina alternativa porque no acudió a la medicina convencional con un tumor que de otro modo se podía haber controlado o por lo menos podía haber vivido mucho más tiempo y con mucha mejor calidad. Por tanto, si su médico les ofrece la posibilidad de ser incluidos en un ensayo clínico, esto siempre es una buena alternativa. Los ensayos clínicos están regulados de una manera súper estricta desde el punto de vista legal y ético en nuestro país y en todos los países de nuestro entorno. Por lo tanto, tengan confianza de preguntar, de hablar, de preguntar a sus médicos todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus preocupaciones. No se queden con dudas, hablen con su médico y tomen decisiones compartidas. Y si les ofrecen la posibilidad de un ensayo clínico, háblenlo todo el tiempo que sea necesario, pregunten todas las dudas que tengan, pero en general los ensayos clínicos son una buena alternativa en la mayor parte de los casos. Y esto es lo que quería decirles, despedirme otra vez con el mensaje de que lo más importante en cáncer de pulmón es la lucha contra el
tabaco. Si fuéramos capaces de eliminar el hábito del tabaco, eliminaríamos la mayor parte de cáncer de pulmón. Por tanto, creo que la concienciación social y el trabajo conjunto de todos nosotros en esta dirección pues es muy importante. Y nada más, y muchas gracias, y perdónenme la extensión de la presentación. No sé si he conseguido transmitir esa información adecuada o les he liado más de lo que ustedes ya están. Pero bueno, en cualquier caso, estoy abierto a sus preguntas, estoy abierto a lo que quieran preguntarme para aclarar algunas dudas. Sé que el tema es muy complejo, es un tema muy largo, es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, pero bueno, vamos a intentar. El objetivo nuestro era intentar aclarar un poco las ideas y transmitir una información veraz. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sí le voy a pedir que deje esta diapositiva para responder a... Bueno, de momento solo tenemos una pregunta. En cualquier caso, antes de realizársela, voy a recordarle a todos los asistentes que, bueno, sí, porque ya sabemos que hay muchas veces que no quieren hacer cualquier pregunta personal, quizá en directo, que pueden contactar con nosotros, bien los canales que tiene ahí el doctor disponibles en la diapositiva, bien mediante el email info@gepac.es o llamándonos directamente al número de teléfono y bueno, intentaremos ponernos posteriormente en contacto con el doctor y responder a sus preguntas. Pues doctor, si le parece bien, le realizo la pregunta que nos han hecho. Claro, sé por que supuesto. ha estado hablando de los tratamientos, sobre todo al inicio, de los posibles tratamientos que podía decir y sobre todo las pruebas diagnósticas, ¿no?, para llegar a decir esos tratamientos. Y precisamente nos pregunta alguien que le han diagnosticado cáncer de pulmón recientemente y dice que, bueno, que está un poco asustado y si podría decirle aproximadamente, ya sabe que cada caso es muy particular, pero cuántas pruebas más o menos suelen ser necesarias para decir el tratamiento o para ver en qué punto está su enfermedad. Pues es muy variable en función del estadio. Es decir, que lo primero es hacer, como les he dicho, lo primero es hacer una broncoscopia y un TAC en el 99% de los casos. Con una broncoscopia y un TAC y una placa de tórax, muchos casos con eso es suficiente para tomar decisiones, o por lo menos para orientar correctamente al paciente. Luego, a lo mejor, en función del camino que uno elija, a lo mejor hay que hacer alguna otra prueba, pero de entrada, con una placa de tórax, un TAC de tórax y abdomen superior y una broncoscopia con una biopsia es suficiente. Es muy importante hoy en día, sobre todo en los casos avanzados, pero cada vez más en todos los casos, una cosa que he dicho antes, y es que ya no nos vale solo la biopsia. Hay que hacer un estudio molecular complejo, hay que hacer en muchos casos una técnica que se llama NGS, que es una técnica de laboratorio de biología molecular muy compleja, que lo que hace es analizar un montón de genes al mismo tiempo para conocer precisamente, para ser capaces de identificar esos subgrupos de pacientes que tienen tratamientos específicos. Por tanto, en general, una buena historia clínica, una buena exploración física, una placa de tórax, un TAC de tórax y de abdomen superior, una broncoscopia con biopsia, con estudio anatomopatológico y estudio molecular, y con eso, en el 90% de los casos, podemos tomar la decisión correcta. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Siempre a través de un comité multidisciplinar. Esto es otro mensaje importantísimo. No tomar la decisión solo el oncólogo, solo el radioterapeuta o solo el cirujano torácico. Lo tenemos que hacer conjuntamente. Yo que llevo muchos años asistiendo a las reuniones del comité de tórax, es fantástico el trabajo en equipo. Es decir, lo que aprendemos todos de los demás, cómo somos capaces de ir mejorando la toma de decisiones a través del trabajo multidisciplinar, es una de las lecciones más estupendas, más bonitas, es decir, de este trabajo. Es decir, el tomar decisiones compartidas entre muchos compañeros, con muchas especialidades y con muchas visiones diferentes, y siempre pensando en el beneficio de los pacientes. Por lo tanto, el trabajo en los comités, el trabajo multidisciplinar es en toda la oncología, pero en cáncer de pulmón es extraordinariamente importante. Nadie puede tomar por él solo decisiones correctas. No hay nunca un médico que pueda tomar la decisión correcta. Este mensaje creo que es importante. Al final, al paciente lo va a ver un médico y le va a transmitir esa decisión o le va a aconsejar cuál es la mejor alternativa que se ha discutido previamente en un comité multidisciplinar. Pero tiene que haberse discutido en un comité multidisciplinar. No sé si
Yo creo que, por supuesto que sí, doctor. Vamos, creo que no le ha podido quedar ninguna duda. Y bueno, nos subamos desde GEPAC, por supuesto, a su petición y a su exclamación, ¿no? De que esto se haga así, se siga haciendo así. Y bueno, muchas gracias por dar esa esperanza, ¿no? Y por mostrar bueno, que las cosas se están haciendo poco a poco bien, ¿no? Por lo menos, y que vamos en la buena dirección, aunque nos quede mucho camino por recorrer todavía. Yo, si me permites, transmitir un mensaje. Esta mañana, como digo, estoy en Barcelona en una reunión del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y esta mañana estábamos con un grupo de gente de cirujanos torácicos, etcétera, de toda Europa. Una cosa que podemos constatar es cómo el nivel de la oncología española que hace cáncer de pulmón es muy elevado. Es decir, en estos momentos la calidad de la atención, del diagnóstico, de la calidad diagnóstica y de la calidad del tratamiento que hacemos en España en cáncer de pulmón globalmente es muy bueno. Por lo tanto, esto es un mensaje de esperanza. El cáncer de pulmón sigue siendo una enfermedad terrible, sigue siendo una enfermedad muy mala en muchos casos, pero se están haciendo notables avances. España, curiosamente, está en la punta de lanza de esa investigación. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón está trabajando seriamente con un montón de investigaciones que están dando frutos y que están dando mejorías significativas. Ya lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Yo soy miembro fundador de Cáncer de Pulmón, hace 30 años, más de 30 años que lo fundamos, y hemos sido partícipes del avance de la investigación científica y de cómo hemos ido dando soluciones terapéuticas para los pacientes de una manera positiva. Por lo tanto, sigue siendo una enfermedad terrible, es verdad, no vamos a engañarnos, pero se están haciendo avances notables y España, precisamente en este campo, está en la punta de la investigación. Por lo tanto, son buenas noticias y además son esperanzadoras de cara al futuro. Pues muchísimas gracias, doctor, y a usted a nivel personal sobre todo, ¿no? Por contribuir y por ayudar a que esto sea así y a que España sea un país tan puntero en esta enfermedad. Pues aquí finaliza el seminario Pasado, Presente y Futuro del abordaje del cáncer de pulmón. Agradecemos una vez más al doctor Gómez Codina su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia de interés. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante y les recordamos que si lo quieren volver a ver o recomendarlo a algún amigo, lo pueden encontrar guardado tanto en el canal de YouTube de GEPAC como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Siempre es un placer y una gran responsabilidad, pero os lo agradezco de verdad y de corazón. Suerte para todos los pacientes y que piensen que los oncólogos españoles trabajamos siempre pensando en ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.